Protestas que han dejado a cientos de personas detenidas y en una situación caótica. Ayer precisamente lo reseñábamos con Marco Rubio, que decía que la situación hoy en Cuba es peor que en ese momento, en el año 2021. ¿Qué decir de esa situación, señor Larrondo? Sí, es correcto. Bueno, en las manifestaciones de julio salieron cientos de miles de personas a las calles por todo el país y fueron detenidas, como dijo Naciones Unidas en su carta de abril, más de 8.000 personas, de las cuales han sido procesadas más de 2.000. Nosotros en particular hemos monitorizado 1.728 presos políticos en los últimos 3 años, ¿no? Ahora en este momento se encuentran 1.117 personas en esta situación de condenas y sentencias, ¿no? Pero todos los meses la represión está surgiendo. En el mes de marzo hubo 31 nuevos presos políticos, abril 13, mayo 19, junio han sido 5. Y la situación en Cuba es crítica, y es crítica porque el gobierno está gastando el dinero en mantenerse en el poder. Es decir, todo lo que le entra a la isla se dedica a la represión y al mantenimiento del poder, ¿no? De manera que incluso han hecho un cambio, que eso fue uno de los detonantes del 11 de julio de 2021, un cambio económico por el cual el dinero, digamos, que tenían en los bolsillos los cubanos se dividió por 4 y hasta hoy en día por más de 10, ¿no? El empobrecimiento es brutal porque los cubanos tienen que comprar en dólares en la isla, pero no les da dólares el Estado, sino que les da pesos y además no les deja cambiar, con lo cual tienen que cambiar en el mercado negro y el dólar está a más de 300 pesos, a más de 200 pesos cubanos, ¿no? Con lo cual es tremenda la pobreza. Menos un salario de menos de 5 dólares tienen muchas familias cubanas, ¿no? Imagínense cómo pueden llegar a fin de mes. Así que esa es la situación, es una olla a presión y cada vez es peor, porque según el pueblo se manifiesta y ya conoce que están en manos de una banda criminal, que no es un gobierno, sino una pura banda criminal terrorista de Estado, en ese momento el gobierno invierte todo en controlar la situación, reprimir, meter en prisión, vigilar, aumentar su fuerza policial, y eso está haciendo que el empobrecimiento sea aún mayor y la desesperación mayor. Sí, es lamentable y además pues eso tampoco hace que sigan teniendo ganas de protestar porque ya se sabe todas las retaliaciones de los regímenes como estos. Javier, ante este panorama tan triste, ¿qué hay que hacer? Vemos todos los años que lleva Cuba igual, ni qué decir Venezuela, y ahora vemos democracias como las de Colombia tomando unos pasos muy parecidos a los que ya vivieron vecinos como los venezolanos. Bueno, sí, Colombia ha elegido a un presidente que nada menos que cuyo instrumento de trabajo en alguna época fue una metralleta, ¿no? O sea que quiero decir que estamos con personas que fueron instruidas por el régimen cubano, que fueron apoyadas por el régimen cubano para hacer guerrilla, para hacer violencia, y por lo tanto, sí, tienen esa desgracia. Estos regímenes populistas utilizan la democracia para engañar al pueblo, y una vez que se montan en el carro de la democracia tratan de desmontar las instituciones para poderse perpetuar en el país. Esa es la nueva forma por la que Hugo Chávez ha conseguido el poder y es la nueva metodología cubana para tomar el poder en muchos países en Latinoamérica. Pasó en Bolivia, que todavía está sufriendo esa situación, y ya quisieran los cubanos que pasara en Colombia con toda la intensidad que pasó en Venezuela, pero Dios quiera que yo creo que el pueblo colombiano ya tiene bien claro que se enfrenta a un peligro muy fuerte, mucho peor que la incompetencia del señor Petro, sino la posibilidad de la dictadura, ¿no? Sí. Sí, la situación en Latinoamérica no va a cambiar mucho hasta que consigamos que el pueblo cubano tome las riendas de su país y acabe con esa dictadura inmunda, que lo que está haciendo es exportar dolor y miseria a muchos países, también a Colombia, ¿no? Sí, lamentablemente esa situación se ve así. Señor Larrondo,
Muchos de los crímenes de los que están señalando a estas personas detenidas en este 2021 es el delito de la sedición. Según la Real Academia de la Lengua, sedición es el alzamiento colectivo y violento contra la autoridad, el orden público o la disciplina militar. Muchas de esas personas son personas muy jóvenes que se están enfrentando a unas penas enormes. ¿Cuál es la situación actual de esas personas? ¿Han podido defenderse de alguna manera de esos señalamientos? Toda la población joven cubana también presa de su pensamiento y de su libertad total por culpa de estas arbitrariedades del régimen. Sí, hay muchísimos jóvenes encarcelados, pero también hay niños, es decir, que han sido condenados y tienen penas medias de 5 años de privación de libertad, ahora subsidiada con otros tipos de condena, bien en instituciones correccionales, que son como prisiones, básicamente, o en situaciones domiciliares de control absoluto, que, como nos cuentan, pues es insufrible, ¿no? Y por eso, lógicamente, están también los que tienen la reclusión domiciliar y las situaciones domiciliares de privación de libertad también están en nuestra lista. En Cuba, bueno, la situación es kafkiana para los presos políticos. Los presos políticos no reciben atención médica, los presos políticos apenas reciben comida, pierden de media, o sea, para que nos hagamos una idea, los presos políticos que nosotros tenemos contabilizados o que nos cuentan su situación de peso, pierden entre 10, 15 kilos y 40 kilos. Que un ser humano pierda 40 kilogramos, que básicamente es la mitad del peso corporal de un hombre adulto en muchas ocasiones, ¿no? Es algo alucinante. Y es alucinante porque no hay comida en las prisiones, no les dan comida en las prisiones, no les suministran atención médica, medicamentos, sufren todo tipo de enfermedades y además a todo esto, pues una represión y unas torturas que lo que hacen es que el emocional se hunda el sistema inmunológico. Lo que están pasando los presos en Cuba, en esas mazmorras, no tiene nombre, pero las familias no es menos, porque las familias son perseguidas, constantemente vigiladas, citadas, detenidas, hostigadas, amenazadas gravemente. Entonces, algunas callan y las que no callan son constantemente detenidas y violentadas. Incluso reciben golpizas, ¿no? O sea que es una situación muy trágica la que está viviendo el pueblo de Cuba en este momento. Tortura, un régimen que tortura a su pueblo y mientras tanto, pues sí, bloqueos, sanciones, pronunciamientos de la comunidad internacional y estos regímenes totalitarios y dictatoriales, al contrario, afianzándose y atornillándose cada vez más en el poder. Muy lamentable. Javier Larrondo, gracias siempre usted por traernos esta información, abrirnos los ojos como presidente de Prisoners Defenders, que es esa ONG que ha estado ahí pendiente de todas las personas, de los prisioneros políticos y registrando, monitoreando toda esta situación en Cuba y en otras dictaduras. Gracias por acompañarnos. Gracias, Carla. Gracias, Hugo. Un placer.